susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos, queridos amigos, queridos acólitos del Averno, una semana más a una nueva entrega de Ecos del Averno. Hoy además tenemos un episodio muy especial, porque hay a veces historias que las escuchas y parecen imposibles, hasta que descubres que alguien las escribió. Y no solo eso, que alguien las vivió y que alguien las documentó. Esta noche, en Ecos del Averno, no vamos a hablar de leyendas, vamos a hablar de grietas. Grietas en la historia, grietas en la ciencia y yo diría que grietas hasta en la propia realidad, porque viajaremos desde la Inglaterra medieval hasta el corazón de Haití. Dos lugares separados por espacio y por siglos, pero unidos por una misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando lo imposible sucede de verdad? Sin más dilación, queridos amigos, arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. Y para comenzar, la primera historia de hoy yo creo que es más que fascinante. Vamos a hablar de los niños verdes de Woolpit. Un enigma medieval que yo diría que desafía la realidad. Para entender lo que ocurrió allí en Woolpit, hay que viajar al siglo XII. Vamos a ir para situarnos a una Inglaterra donde la Iglesia dominaba el pensamiento. Lo desconocido normalmente se interpretaba como divino o demoníaco, y el mundo terminaba donde alcanzaba la vista, como ya sabemos. No existía la ciencia como la entendemos hoy. No había explicaciones racionales para casi nada, pero sí que había algo que es muy importante: cronistas, hombres que registraban hechos, sucesos, anomalías, y fueron dos de estos cronistas los que escribieron esta historia. Fueron William of Neighbourg y Ralph de Coggeshall. Eran narradores de fantasía, historiadores de su tiempo. Sus textos describen el suceso con tono serio, casi desconcertado, y la verdad es que no intentan adornarlo ni convertirlo en un mito, simplemente lo exponen, y eso siglos después sigue siendo clave. Y vamos a ir al momento del descubrimiento y donde empieza todo esto, porque era un día cualquiera, campesinos trabajando, campos abiertos, el sonido del viento. Pero entonces
algo rompe la normalidad, porque aparecen en el horizonte dos figuras pequeñas, inmóviles, observando con mucha curiosidad. No eran de allí, no vestían como todos los demás, y tampoco se comportaban como niños normales. Pero lo más inquietante de todo no es esto, es que su piel era de color verde. En el siglo XII lo diferente no generaba curiosidad, generaba miedo, pánico, terror. Al verlos, los aldeanos no sabían si estaban ante criaturas demoníacas, un castigo divino o algo completamente desconocido. Pero toda esta gente sí que tenía algo claro, que esas figuras no eran normales. Los niños hablaban, pero nadie los comprendía. No era latín lo que hablaban, tampoco era inglés antiguo, no era ningún dialecto conocido. Era un lenguaje completamente ajeno, y eso en una época donde el mundo era pequeño era aterrador. También otra cosa que llamó mucho la atención fue el rechazo a la comida de estas figuras, de estos niños tan especiales. Días sin comer, pero sin comer absolutamente nada. Los aldeanos intentaban alimentarlos, pero los niños lo rechazaban todo. Hasta que finalmente ocurrió algo clave. Cuando vieron habas frescas, las reconocieron y las comieron desesperadamente. Durante días, solo eso. Este detalle es importante porque rompe la idea de seres sobrenaturales. Evidentemente comían, tenían necesidades y se puede decir que eran humanos, al menos en parte. Uno de los niños no sobrevivió, murió poco después, y eso añadiría una capa más al misterio. No soportó este mundo, su cuerpo es que no estaba preparado. La niña, en cambio, resistió. Pero luego viene la transformación, porque con el tiempo ocurrió algo sorprendente. La piel verde fue desapareciendo, poco a poco, gradualmente, hasta parecer completamente humana y tener un color de piel totalmente normal. Esto es uno de los elementos más debatidos del caso. Cuando la niña aprendió inglés, habló, y lo que contó es lo que ha mantenido viva esta historia durante siglos. Según su relato, venían de un lugar sin sol, donde estaban siempre en penumbra, y donde todos eran como ellos. Un mundo distinto, y no decimos un país lejano, hablamos de un mundo distinto. La niña dijo que estaban con su ganado, que escucharon campanas, siguieron el sonido y entonces todo cambió. Pasaron de su mundo a este, sin transición ni explicación. Y aquí es donde este caso, queridos amigos, se vuelve realmente potente, porque vamos a interpretarlo de tres formas diferentes, que yo creo que son las tres formas en las que se puede interpretar. Vamos a empezar con una explicación realista. Eran niños extranjeros que estaban perdidos, que estaban enfermos y por eso el color de su piel, y sobre todo muy desorientados. Si buscamos la explicación cultural, pues podemos decir que simplemente es un relato que ha sido reinterpretado por la mente medieval. Digamos que una historia transformada por creencias. Pero también hay una explicación inquietante. ¿Y si realmente esos niños no eran de aquí? ¿Y si eran realmente de otro mundo, otra dimensión? En el folclore europeo existen relatos de pueblos subterráneos, reinos ocultos, seres que viven en otra luz, y muchas de esas historias coinciden con el relato de la niña. Pero ¿qué pasa? Que al final va pasando el tiempo y esta niña se convierte en adulta. Con el tiempo, como hemos dicho, aprendió el idioma, se adaptó y vivió como una más. De hecho, según algunas versiones, hasta se casó y tuvo una vida pues normal como cualquier otra persona. Y esto generaría otra pregunta interesante. ¿Olvidó esta chica su origen o simplemente decidió no hablar más de él? Porque no encaja. ¿Y por qué este caso tan especial sobrevive el tiempo? Pues porque, como veis, hay muchas piezas que no encajan, porque no se puede cerrar con una explicación lógica y porque ninguna de esas explicaciones lo resuelve completamente, siempre queda algún cabo suelto.
Quizá el mayor error que cometemos como seres humanos es pensar que entendemos el mundo en el que vivimos o que todo lo que vemos tiene que tener una explicación, que lo desconocido es solo lo que aún no hemos descubierto. Pero como veis, queridos acólitos del Averno, historias como esta nos obligan a dudar, no de lo que vemos, porque eso lo vemos y está ahí, sino de lo que creemos saber. Los niños verdes de Woolpit no son solo un misterio medieval, son una grieta en nuestra percepción de la realidad. Y como toda grieta nos deja ver algo detrás, algo que quizá no estamos preparados para entender. Durante siglos, la historia de Woolpit ha permanecido como un enigma, esa anomalía sin explicar en los registros históricos. Pero lo inquietante no es que existan historias así, lo inquietante de verdad es que no es la única. Porque si crees que la Edad Media fue una época de superstición, lo que viene a continuación, en nuestro segundo bloque del programa de hoy, ocurrió en pleno siglo XX. Y aquí ocurrió con médicos, con certificados de defunción y con ciencia más moderna. Y aún así, nadie puede explicarlo del todo, porque vamos a hablar de los zombies de Haití. No os lo perdáis. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y para empezar, queridos amigos, os quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa morir? No lo digo como concepto filosófico, tampoco como creencia, sino como hecho. Un momento, un punto sin retorno, en teoría, ¿verdad? Pero, ¿y si ese punto no fuera definitivo? En Haití, durante generaciones, ha existido una idea profundamente arraigada, y no es otra que la idea de que la muerte no es siempre el final. A veces es solo el principio de algo mucho peor. Haití no es solo un país, es un lugar donde historia y espiritualidad se entrelazan de forma única. Es un territorio que está muy marcado por la brutal esclavitud colonial, la primera revolución de esclavos exitosa del mundo y una identidad cultural pues basada en la resistencia. En este contexto surge el vudú haitiano. Y aquí es importante dejar claro algo. El vudú no es lo que el cine nos ha mostrado. No es magia negra. Es religión, es identidad y es historia. Pero dentro de esa tradición existe una figura que genera miedo totalmente real. El Bokor. El Bokor no es un sacerdote tradicional. Es algo muy distinto. Alguien que, según la creencia popular, pues puede manipular la vida, puede incluso alterar la conciencia y también puede controlar a otros. Y aquí aparece la palabra clave para este segundo bloque de hoy: zombie. Vamos a hablar de la definición real de zombie, porque, querido acólito del Averno, olvida todo lo que has visto en películas. El zombie haitiano no corre, no ataca y mucho menos come cerebros. Es algo muchísimo más inquietante, diría yo. Una persona viva sin ningún tipo de voluntad. Un cuerpo que respira pero que no decide. Podríamos decir que es un ser humano reducido a herramienta. Vamos a viajar al año 1962. Concretamente al hospital Albert Schweitzer. Un hombre entra por su propio pie. Se siente realmente mal. Dice que algo no va bien. Su nombre es Clairvius Narcís. Horas después, su estado empeora terroríficamente. Tiene convulsiones, siente debilidad, un fallo progresivo. 2 médicos lo examinan
y certifican algo definitivo a la vez que aterrador. Está muerto. Su familia recibe el cuerpo, lo entierra. Fin de la historia, ¿verdad? Pero no, en este caso, ese no era el final. Vamos a irnos un poco más adelante en el tiempo, hasta el año 1980. Estamos en un mercado con su típico ruido, rodeados de gente donde fluye la vida. Un hombre camina entre los puestos. De repente se detiene y mira a una mujer y le dice: «Soy tu hermano». La mujer lo mira y en ese preciso instante el mundo se detiene, porque su hermano lleva muerto 18 años. No fue una confusión, tampoco fue sugestión, porque hay pruebas que son sólidas. El hombre conocía secretos familiares, recuerdos íntimos y detalles imposibles de falsificar. Era él, el hombre del que hemos hablado hace poquito, Clairvius Narcís. Y entonces habló. Dijo algo que ningún médico puede explicar fácilmente. Estaba consciente cuando me declararon muerto. Escuchaba todo, lo sentía, pero no podía moverse, no podía gritar y, por supuesto, no podía escapar. Y ahora, queridos acólitos del Averno, aunque suena aterrador y agorafóbico, imaginad la escena. Estar vivo y sentir cómo te entierran. La oscuridad, la presión, el silencio y después nada. Según su relato, fue desenterrado, no rescatado ni tampoco salvado. Fue capturado y entregado a un Bokor y convertido en algo muy distinto. Trabajó durante algunos años, sin voluntad, sin identidad, sin poder decidir. Podríamos decir, queridos amigos, que hablamos de un cuerpo funcionando, pero con una mente totalmente apagada, hasta que algo cambió. Y aquí viene la liberación, ya que el Bokor murió y con él el control que ejercía sobre Narcís. Poco a poco Narcís fue recuperando su conciencia y fue entonces cuando regresó a un mundo que lo había enterrado. Aquí entra Wade Davis. Vamos a ir hasta Harvard, los mismos años 80. Esto es una investigación real porque este investigador viaja a Haití y descubre algo totalmente inquietante: el polvo zombie. Vamos a intentar detallarlo desde la explicación química. Hay un componente clave, la tetrodotoxina. Y esto no es nada más y nada menos, queridos amigos, que un veneno capaz de paralizar completamente, simular la muerte, pero mantener la conciencia. Después, datura para borrar la mente, controlar y reducir a la persona a la absoluta nada. Pero claro, no todo encaja, como suele pasar en estos casos. Muchos científicos dicen que no es tan simple, que las dosis son impredecibles y que el riesgo es altísimo. Y aún así, los casos existen. Y aquí es donde todo se une. Woolpit, Haití, siglo XII, siglo XX. A priori, dos historias totalmente diferentes, pero con un patrón que es muy común entre ambas. Algo que no encaja en nuestra realidad. Quizá el problema no es que existan misterios. Quizá el problema es que creemos que todo debe tener una explicación, como decíamos antes. Pero es que hay historias, como hemos visto con estas, que no están hechas para resolverse. Están hechas para incomodar, están hechas para hacernos dudar y sobre todo para recordarnos algo esencial. No entendemos todo y quizá nunca lo haremos, porque a veces lo totalmente inexplicable no está en otro mundo, está aquí, entre nosotros, esperando a que alguien lo observe lo suficiente como para darse cuenta.
Pero queridos amigos, queridos acólitos del Averno, yo creo que hay algo que es muchísimo más inquietante que cualquier historia medieval, incluso algo más perturbador que cualquier relato sobre zombies. Y es que el horror, como ya bien sabemos, no siempre viene de lo desconocido. A veces viene de lo que conocemos demasiado bien. Porque mientras buscamos respuestas en lo inexplicable, hay realidades que no necesitan misterio. Solo necesitan que alguien las mire de frente. Vivimos en un mundo donde se habla constantemente de protección, de derechos, de sistemas diseñados para cuidar a los más vulnerables. Pero la pregunta incómoda es otra. ¿Qué ocurre cuando esos sistemas fallan? Cuando quienes deberían proteger no lo hacen. O cuando quienes deberían cuidar no pueden o no quieren. Cuando alguien cae, en lugar de encontrar una red, encuentra un vacío. Lo realmente duro no es solo el daño, es el abandono. Es la sensación de que una vez roto a alguien, el sistema no sabe qué hacer con él. Y entonces aparece la solución más fría, la más silenciosa, la que no arregla nada pero lo termina todo. Porque hay decisiones que no deberían tomarse desde la desesperación, ni tampoco desde la falta de alternativas, ni desde el cansancio de un sistema que no supo llegar a tiempo. Y aquí es donde la reflexión deja de ser cómoda, porque no hablamos de política ni de leyes, hablamos de algo mucho más básico, el valor de una vida cuando ya no es fácil de sostener, porque una sociedad no se mide por cómo cuida a los fuertes, se mide por cómo responde cuando alguien ya no puede sostenerse por sí mismo. Y si la respuesta es rendirse, entonces el problema no está en la persona, está en el sistema y en todo lo demás. Y sí, con esto me estoy refiriendo al caso de Noelia Castillo, esta chica cuyos padres tuvieron problemas económicos y a la que el Estado, que debería proteger, llevó a un centro de menores donde desgraciadamente pues fue violada brutalmente por otros internos, por jovenlandeses, que ya se me entiende. Esta chica pues pasó un trauma, intentó suicidarse tirándose por una ventana, lo que le causó lesiones aún más graves físicas y al final pues decidió que no quería seguir viviendo. Tras una eterna lucha, juicios donde el padre quería poner fin y parar esta demencia, al final se le reconoció la eutanasia. Una chica joven, de veintitantos, totalmente recuperable, y a la que el Estado abandona, le falla primero en el sistema de acogida, donde no es capaz de protegerla ni de garantizar su seguridad, y le vuelve a fallar, en vez de brindándole un apoyo tanto psicológico como el apoyo que necesite una persona tan vulnerable. Al contrario, el camino más fácil, la salida más fácil es la muerte, es el gobierno de la muerte. Y es que la muerte no debería ser el final para alguien que ha sufrido tanto, sino la ayuda, el amor, el cariño y la mano que te levanta cuando crees que ya no puedes más. Y encima el hospital dice que no se puede revertir porque ya ha encontrado donantes para sus órganos. Un negocio basado en el sufrimiento y en la muerte. Este mundo que vivimos me asquea y es difícil reconocerlo. Esta historia es dura, es fuerte y es preocupante, porque ¿en qué momento hemos perdido la humanidad para cuando alguien que está totalmente roto y destrozado y necesita el apoyo más grande, ofrecerle en su lugar el final, la muerte fría, el suicidio asistido, la eutanasia? Quizás, queridos amigos, después de todo lo que hemos escuchado hoy, la pregunta más inquietante no sea si existen mundos ocultos o realidades que no entendemos, sino si estamos en nuestro propio mundo mirando en la dirección correcta. Que tengáis una excelente Semana Santa, amigos. Y como siempre os digo, recordad estar en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Nos vemos, nos escuchamos
como siempre, la próxima semana, aquí, en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven cortos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán.